Hola, te doy la bienvenida a La Voz de la Encomienda, un podcast de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla. Comenzamos nuestra andadura en este nuevo canal que ya te hemos presentado, que tienes el audio en otro episodio que se llamará Episodio 0, Episodio Trailer, estrenando la mayoría de nuestras secciones. Como ya te dijimos, vamos a hablar sobre eventos en los que participar o quizá hayas participado y ya conozcas. Vamos a hablar sobre rincones que vamos a conocer a fondo y vamos a tener en nuestro canal personajes sobre los que vamos a descubrir facetas totalmente desconocidas hasta ahora. ¿Nos acompañas? El evento de este primer episodio no tiene que ver con Villarejo, no es un evento que se desarrolle aquí en Villarejo, pero sí tiene que ver con sus gentes. Hay muchísimas personas que han participado en este evento y además es intemporal. Todos los años, en cualquier momento, en cualquier situación. Además, quizá es posible que nos estés escuchando y hayas participado en él. Es la peregrinación al Cerro de los Ángeles. Y como organizador, desde hace muchísimos años, ¿quién mejor para hablarnos de toda esta peregrinación, de cómo se organiza y de aquellas anécdotas que van surgiendo en el camino, que es su organizador principal? Que no es otro que José Luis Bosch, más conocido como Longa. Hemos estado hablando con él, hemos estado charlando y te voy a poner los mejores clips, los mejores momentos que hemos tenido de esa conversación. Y esto nos estamos remontando prácticamente a la guerra civil dichosa y fatídica nuestra y posteriores. Era una tradición súper arraigada en Villarejo el marchar en peregrinación al Cerro de los Ángeles, bajar a Perales, Vallequilla, San Martín, etcétera, al llegar al cerro y con las mismas regresaban como buenamente podían. Era muy arraigado y de hecho tenemos todavía, puede que haya gente que se acuerde de aquellos años. Me estoy remontando antes de la guerra civil y después. Todo esto ocurrió pues lo clásico de la taberna, el bar, un grupo de personas y lo clásico, estamos en el rincón y pues mira esto, que el otro, que oye, ¿y por qué no intentamos ir al cerro? Uy, si esto ya desde los abuelos ya no ha ido nadie. Bueno, organizada, si podemos llamarlo organizada, pues lo clásico de estar de charla. Ya digo, fuimos 5 o 6 personas los que buenamente dijimos, empezábamos a hablar de las tradiciones, pues mira el cerro, pues esto, lo otro, pues antes desde Villarejo se iba mucho en peregrinación, hasta incluso iba gente con mulas y con burros, con los aperos y con la merienda para la gente lo que fuera buenamente pasando, o sea, iban medio organizados y nos estamos remontando a aquella época. Y esto fue pues la valentía de decir, esto no es nada, nos vamos por aquí por Perales, cruzamos y en una noche estamos allí tan tranquilos. Nos marcamos una fecha y con las mismas quedamos ahí a la entrada donde ahora mismo está actualmente los Ramás, en aquel entonces era prácticamente campo, y en zapatillas y con las manos en los bolsillos y vámonos, que salimos andando. Antiguamente era la carretera general antigua, la Madrid-Valencia, fuimos serpenteando por la cuneta, pam, y al llegar a Perales, estaban en fiestas, pues bueno, nos bebimos ahí un poco de agua, vámonos. Y simplemente ya al final, o a mediana la cuesta de Perales, que parece que lo estoy ahora mismo viviendo, pues la cordada de los 5 o 6 que íbamos como que ya se iba estirando. Y me acuerdo que casi al anochecer, ya de noche, fue cuando subimos la cuesta Perales. Bueno, cuesta Perales, pin, nos esperamos, todos los llanos de Arganda, las graveras, las canteras que hay de la piedra, y empezamos en ese instante a bajar la cuesta del Careín hasta llegar al mismo Arganda. Tuvimos que atravesar Arganda, que estaba en plenas fiestas, por cierto. Arganda, salimos de Arganda, toda la recta hasta el puente Arganda, y ahí ya la cola, ya, de hecho,
se iba estirando más de la cuenta. De hecho, tener que estar esperándonos. Y la verdad, yo para mí decía, estamos engañados totalmente de lo que vamos a hacer, porque sé que no llegamos. No sé por qué me dio esa corazonada. La calzada nos iba abriendo camino ante ese poder decir, no llegó o sí llegó, porque era ir por carretera. En aquel entonces no había ni circunvalación, ni habían hecho nada, era la antigua Madrid-Valencia, que atravesaba Arganda, lo mismo que atravesaba Villarejo. Llegamos al puente Arganda, y ahora por dónde tiramos, y había uno que vivió mucho tiempo por la parte de Vallequillas, un tal Vicente del Caminero, que ya por cierto ha muerto el pobre, y dijo, vámonos por allí, porque yo recuerdo de mis padres hablar de que por allí pasaba el camino del cerro. Bueno, pues nos dejamos guiar porque no sabíamos nadie dónde teníamos la mano derecha, y él, lo poquito que nos informó, pues dijimos, pues ya está. Y en esto salimos andando, a noche perdida totalmente. Oyendo el mullar de los toros y de las vacas. A todo esto ya no íbamos por ningún tipo de camino ni sendero, íbamos a través del campo, porque la luz de la noche, por llamarlo de alguna manera, ya no nos dejaba saber ni dónde estábamos. Empezaron a salir vejías, empezaron la gente a cansarse, sin agua, sin nada que reponer, cansados. Ya los ánimos se encrespaban, si decían te vamos a esperar o no te voy a esperar o vámonos. El amanecer, que empezó a entrar entre dos luces, fue prácticamente ya caótico, pero así, caótico, con sueño, con cansancio, con vejías, y lo peor de todo, porque es que lo estoy viviendo ahora mismo, era que no sabíamos ni dónde estábamos. Solamente nos teníamos como referencia el morrón de cerro que hay ahora y seguirá en el río Jarama, donde estaba el puente, y la intuición de este chico era ir hasta Vallequillas, y decía que allí estábamos salvados, por Morata fue atravesarla ya prácticamente al amanecer, caótica también, todo atraviesa campo, y con las mismas al amanecer se empezó a dirigir ya el famoso piloto rojo que hay encima de Sagrado Corazón. No había vegetación, el amanecer fue totalmente limpio y empezando ya a hacer buena temperatura, y ya no hubo más referencias que el famoso piloto, que lo que está recibiendo en la Costa Morata, pues ya le está haciendo constantemente el piloto, y fue lo único que nos fue referenciando, pero que no sabíamos ni por dónde íbamos. Lo mismo podíamos atravesar una tierra que meternos en una carretera y pasarla como podía. Había tramos que íbamos por la carretera, una carretera estrecha, secundaria, y bueno, iban cayendo. Ya muy metida la mañana, y con mucha calor y con una penuria terrible de dolores, de agujetas, de ampollas. Bueno, pues, hubo dos personas, entre ellas el que se está hablando, que llegamos, y entonces llegó en aquel entonces don Pascual con un Renault 12 que tenía, y la verdad ahora mismo no sé si fue él solo o llegó alguien. Sí, me parece que también llegó su cuñado con la furgoneta. Tuve que estar diciendo que empezaran a retroceder y fuera ahí recogiendo a los 4, 5, 6 que estábamos por ahí desperdigados. Con las mismas, yo creo que ni pudimos oír la misa, porque eso fue dramático, el agotamiento, el cansancio, vejías que teníamos. Oír misa, bajamos a Getafe, justo nada más que pasar la vía del tren cuando llegas a la base. Allí nos intentamos tomar una caña y había una ración de calamares en el medio,
y se quedaron las cañas sin probarlas y los calamares, porque yo no podíamos ni abrir la boca. Es duro oírlo, pero no teníamos ganas ni de abrir la boca. Nos comentó gente un poquito experta que cómo podíamos haber hecho esa equivocación de meternos donde nos metimos sin haber andado, porque es que había dos que eran cazadores, que eran Anastasio y Santos, que bueno, dices, yo me levanto un domingo a las 5 de la mañana y me voy y estoy andando por el campo y cazando, y se creían o tenían en la imaginación un poco que era la perspectiva de ser cazador que te iba a dejar hacer esa ruta, pero fue totalmente al revés, o sea, impensable lo que nos pasó. El germen, si te haces a la idea del grano famoso de trigo en el Evangelio de Jesucristo, germinó porque las voces se corrieron, empezó la gente a tener ganas. Si el primer año, por decir algo, fuimos 5 o 6 personas, el siguiente año ya empezó a meterse la cosa en 15, 18, 20, fue creciendo y creciendo. De hecho, yo ya empecé a hacer carteles. La gente el mes antes empezó a andar por Villarejo como si fuera eso el hito más grande que tienes en mente. Al año siguiente, ya de hecho en la portada de la iglesia y de la sacristía se hicieron unas pequeñas notas y los párrocos lo estaban en aquel entonces ya anunciando que en tal fecha se va, y la cosa ha ido creciendo. O sea, se ha tomado casi, te diría, como norma que no tenía por qué haber ninguna norma, porque la devoción y las costumbres las quieres o las coges, depende de cómo tú seas. Pero la norma de ir al cerro, pues te puedo decir que ha habido gente que ha cambiado bautizos, han cambiado bodas, y han cambiado 40.000 historias por respetar la marcha del cerro. Ha habido cambios porque tienes que pensar que lo primero la autovía ya te está obligando a que ya no puedes atravesar la carretera como la atravesábamos antes. Llegas a Morata y ya vas por otro camino que hay paralelo al antiguo. Vas a llegar a la Marañosa y ya estás oyendo la autovía también. O sea que ha habido cambios, no muy sustanciales ni muy críticos, porque ha sido simplemente desvíos, pero ha habido cambios. Ahora, eso sí, en los últimos 8 o 10 años ya prácticamente es el mismo. Ahora ya no llegamos a Arganda, ahora cogemos desde Perales y nos vamos hacia Morata, y de Morata por Vallequillas y bajamos casi a parar a Perales del Río, y desde ahí ya vas girando a mano derecha y ya vas viendo el cerro. Esa ya es prácticamente la ruta, pues, ¿qué te diría? Desde los últimos, más del 50% ya de los últimos años. Recuerdo el último año, yo ya me puse aquí con los municipales de Villarejo, que nos sacaran, por lo menos con escolta y sin ningún problema, hasta fuera de Villarejo, y les obligar, en el sentido de la palabra, les dije que por favor, que los cuerpos de los municipales fueran contactando ellos mismos, y efectivamente así fue. Los de Villarejo llamaban a los de Perales, los de Perales salían al encuentro nuestro, los sacaban hasta afuera de Perales, los de San Morata vuelven a encontrarse con nosotros y nos sacaban fuera de Morata, y así exclusivamente. O sea, la colaboración en los últimos años ha sido excepcional por parte de no ya del Ayuntamiento de Villarejo, que incluso me consta que últimamente ya estaba sufragando algo a nivel económico, pero las policías municipales de Villarejo, Perales y San Martín y incluso Morata, vamos, de 10. En Morata lo tienen ya como una costumbre muy arraigada, el que la gente pare allí, se curen, se quitan las botas, o nos curábamos, cenábamos un poco. O sea, el repaso psicológico y físico del cuerpo es el punto de intermedio Morata. Ya no salen los 8 o 10 o 12 personas que hace años salíamos, o bien desde la plaza o bien desde el convento, y ibas por la calle andando y bueno, éramos 8 o 10, pero es que ahora ya no son 8 o 10, ahora ya es que es
los 30 o 40 o 50 personas tienen que ir un poco formados, salir por entre las calles, luego salir a la autovía y ir un poco en condiciones. Y eso ya requiere comunicación a nivel administración, etcétera, etcétera. Coordinación, que es la clave del cuerpo. Si no coordinas la mente con el cuerpo, mal vas. Estamos acostumbrados, o nos estamos acostumbrando a que, no sé, si yo encendí el piloto o un mechero nada más, y ese mechero se ha vuelto como la Estatua de la Libertad, el bajar a el llegar en marzo y empezar a decir, ¿qué día es el cerro? Vamos a prepararnos. Y te vas al valle y subes del valle y te crees que has estado ahí tomando 2 cañas en Capichi, ¿sabes? Y estás hablando a lo mejor de 15 o 20 kilómetros. Mira, te voy a contar una anécdota de hace unos 8 o 10 años. Me encontré con 3 de Villarejo. Hombre, José, teníamos ganas de verte porque hemos ido a hacer el Camino de Santiago, qué tal y qué cual, y hemos hecho. Digo, ¿y qué pasa? Digo, ¿y no traéis rozaduras en los hombros de mochilas? Que va, nosotros hemos alquilado unos mochileros que nos cogían las mochilas en el hotel. Digo, ¿y aquí se estaba hasta de hotel? Dice, sí, vamos de hotel en hotel. Y si teníamos a unos chicos que nos cogían las mochilas y nos las llevaban hasta el otro hotel a las 10 de la mañana. Y aquí hay gente que la mochila la llevan el cuñado o el otro en el coche, para cuando llegues a Perales tener la botella de allí, el agua fría, y darte un poquito de Red Bull en el estómago y otro poquito de pomada en los gemelos que te están subiendo para arriba. Y entonces voy yo y digo, así también iba yo ahora mismo con 33 años que tengo. De esa manera, vamos, bueno, el Camino del Norte le hice el año pasado yo, desde el Ferrol hasta Santiago, y le hicimos en 4 días. Bueno, qué interesante, qué emoción y qué experiencias. La verdad es que a mí me pide el cuerpo y los oídos, no sé a ti, conocer a fondo ese lugar para ver por qué tiene ese magnetismo que provoca tanta devoción. ¿Sí? ¿Te apetece? Pues no se hable más. Vamos a estrenar nuestros rincones con el Cerro de los Ángeles. Los datos utilizados para esta recreación están extraídos de la obra de José María Real Pingarrón. No lejos de Madrid, próximo a la localidad de Getafe, se alza majestuoso en la línea del horizonte un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Pero esto no siempre fue así. Cuenta la historia que ya en el Paleolítico se utilizaban pedernales extraídos del cerro para la fabricación de cuchillos, flechas y hachas. Legiones romanas lo utilizaban como atalaya y vigía del Valle del Manzanares desde el siglo III a.C. Lo mismo hacen los musulmanes hasta el siglo XI, controlando así los accesos a Mairit. Fueron ellos quienes lo bautizaron como Cerro Almodóvar. Pero sería Alfonso VI, en el año 1083, cuando camino de Toledo, después de reconquistar Madrid, toma Chatafi y erige un pequeño oratorio donde antes estuvo el castillete romano y la defensa musulmana. El oratorio, desde ese momento, se pierde en el tiempo. Hasta que en 1616 se termina una ermita en honor a una imagen de la Virgen de los Ángeles que, según cuenta la leyenda, se apareció en ese mismo lugar. Desde los primeros años se celebran romerías en honor a la Virgen de los Ángeles y poco a poco la ermita va ampliando sus dependencias. En el año 1748 se construye una torre para la ermita donde se colocan 2 campanas que sobreviven al saqueo francés de 1808. Hasta 1816, en que fue restaurada la ermita, sirvió de lazareto en las epidemias de peste de 1800 y 1816. Pasan los años con calma para la ermita y la Virgen de los Ángeles, siendo testigos mudos de los cambios trascendentales que el siglo XX trae consigo. Las peregrinaciones al cerro se multiplican al mismo tiempo que las turbulencias políticas sacuden el país.
Pero es en 1916 cuando se solicita la construcción en Getafe de un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. La primera piedra para este monumento se coloca el 30 de junio de ese mismo año, habiendo concedido el Papa a los franciscanos la prociúncula para un convento de la Orden del Cerro de los Ángeles. El 30 de mayo de 1919 se inaugura el monumento en presencia de Su Majestad el Rey Alfonso XIII y del presidente del gobierno, que por aquel entonces era Antonio Maura. A los pocos años de su inauguración, en el año 1921, el Ayuntamiento de Getafe cede la titularidad del cerro al Obispado de Alcalá. Las Madres Carmelitas, con la Madre Maravillas como principal inspiradora, solicita y así se le concede la construcción de un convento de su orden en el mismo Cerro de los Ángeles. El 12 de abril de 1925 se pone la primera piedra del convento. Algo más de un año después, en junio de 1926, la Madre Maravillas es nombrada priora y se van a vivir al Cerro de los Ángeles el 31 de octubre de 1926. En el año 1931, proclamada la Segunda República, llega la época de mayor incertidumbre y zozobra para el monumento y los moradores del Cerro de los Ángeles. Ante los sucesos de quema de conventos de mayo de 1931, el obispo dispersa a las Madres Carmelitas por varias casas de la localidad para volver al poco tiempo. En 1936 estalla la Guerra Civil. El 22 de julio de ese año, 4 días después del alzamiento, milicianos republicanos se llevan presas a las Madres Carmelitas, siendo liberadas a los pocos días. No corrieron la misma suerte 5 religiosos que al día siguiente fueron pasados por las armas. En agosto del 36, ante el abandono de los religiosos del Cerro de los Ángeles, el Ayuntamiento de Getafe se hace con las edificaciones del cerro instalando un sanatorio. Es entonces cuando se produce el fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús por parte de milicianos de la FAI y la CNT venidos de Madrid, que acaban volando el monumento el 7 de agosto de 1936. Desde ese momento, y por su situación estratégica, pasa a ser el Cerro de los Ángeles objetivo número 1 de ambos bandos que ansiaban su control. En noviembre de 1936, la Legión libera el cerro, que ya no cambiaría de manos. Ya en marzo de 1939, próximo el término de la Guerra Civil, la Madre Maravillas vuelve al cerro con el resto de religiosas para comenzar la reconstrucción. Una vez finalizada la contienda, se reanudan las numerosas peregrinaciones al Cerro de los Ángeles. En 1944 comienza la construcción de un nuevo monumento sobre el proyecto de Pedro Muguruza, similar al anterior y en el mismo lugar. Este nuevo monumento fue inaugurado por Franco el 25 de junio de 1965. Poco a poco se realizan obras de mejora en el cerro y en sus accesos, tales como el acondicionamiento de los caminos que conducen al monumento, la plantación de árboles en toda su falda y, en una época más moderna, el vallado del recinto. Ya en el año 1994 se levanta un nuevo seminario en los terrenos del cerro y son constantes las visitas y peregrinaciones, siendo uno de los monumentos más visitados de España. Descansan eternamente en las faldas del Cerro de los Ángeles cientos de hombres que lucharon por sus ideales y por su fe, porque la fe mueve montañas y cerros. Cuánta historia en un solo lugar. Es sobrecogedor, es increíble. Y además aquí, a un paso de Villarejo.
Ahora sí, nos quedamos en Villarejo, nos relajamos un poco para descubrir al primero de nuestros villarejeros. Nuestro personaje nos ha concedido el honor de inaugurar esta sección en el primero de nuestros episodios, en el primer episodio de este nuevo canal, de La Voz de la Encomienda. Y es de agradecer porque su agenda me consta que es apretadísima. Tenemos en el primer episodio de La Voz de la Encomienda al alcalde de Villarejo de Salvanés, Jesús Díaz Raboso. Jesús, bienvenido a La Voz de la Encomienda. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me estáis brindando y, como no, lo que quiero es felicitaros en primer lugar, tanto a ti, David, como a José Julián, por esta nueva iniciativa, por esta gran iniciativa que, bueno, pues a pesar de que pueda comenzar en el día de hoy, va a permitir que muchísimas personas de nuestro municipio puedan acercarse junto a vosotros para poder compartir momentos en los que, bueno, podamos intercambiar un montón de opiniones, de experiencias y que, bueno, sea muy agradable. Hasta ahora te hemos entrevistado en el otro canal que tenemos, en Encomienda News, de un carácter más institucional, más serio, pero La Voz de la Encomienda tiene otro sabor. No se puede oler, no se puede saborear, pero cuando nuestros escuchantes escuchen el canal de podcast y el episodio, queremos ver en cada personaje que entrevistemos o sobre el que hablemos lo que hay detrás del día a día de la persona, y en tu lugar queremos conocerte un poco más. Pues todo el mundo conoce al representante político, al alcalde, los mensajes, los discursos, los plenos. En esta ocasión queremos conocer un poco más a Jesús Díaz y inevitablemente Jesús Díaz para la historia va a estar ligado al COVID-19 y yo creo ciertamente que para bien. Pero eso conlleva la responsabilidad de haber pasado estos 3 meses tomando decisiones muy importantes que quizá otro alcalde no ha tenido la necesidad de tomar, y eso no es que pase o no factura, sino más bien a la persona la puede poner en un brete al que no estaba acostumbrado. ¿En algún momento, cuando tomaste el bastón de mando, pensaste en enfrentarte y tener que tomar decisiones en las circunstancias en las que has tenido que tomarlas? Pues sin ninguna duda no, claro. Uno no pensaba que, a pesar de que pudiera ser una situación difícil y que pudiera haber dificultades en el camino, que las dificultades fueran tan amplias como está siendo el COVID. Ya no solamente a nivel de las dificultades que uno mismo puede tener en su desarrollo profesional durante estas semanas, estos meses pasados, sino las dificultades de ver cómo las personas próximas, allegados, familias, vecinos y vecinas en definitiva, pues estaban pasando una situación muy difícil y muy complicada y lógicamente en ningún momento uno piensa en que esa situación va a ser tan difícil. ¿De qué manera, y ahora deslígate un poco del aspecto institucional de representante político del ayuntamiento, ¿de qué manera ha vivido Jesús Díaz el día a día, la evolución, el estado de alarma, cuando se instituyó el estado de alarma, todo el desarrollo de la pandemia, las distintas fases del desconfinamiento? ¿Qué sentimientos te han aflorado en todas y cada una de las fases que te ha tocado vivir como persona, quitándote un poquito, en la medida de lo posible, el vestido de alcalde de Villarejo? Pues mira, David, yo creo que la situación ha sido tan de forma directa, no ha habido tiempo de ensayos, no ha habido tiempo de tomar decisiones que posteriormente tuvieran que poder ser de alguna manera corregidas, porque había un directo diario en el que había que tomar decisiones sobre la marcha, con un análisis previo, porque sabíamos perfectamente qué es lo que teníamos que hacer para intentar de alguna manera que esta pandemia, en el caso de nuestro municipio, afectara lo menor posible. Es una cuestión que te armas de valor, podríamos decir. Sabes que es una situación de incertidumbre porque en los primeros momentos hay falta de información, como no puede ser de otra manera. Todo esto, como decía, es nuevo para toda la sociedad. No hay ensayos previos, no hay una planificación, como decía, que pueda ser qué ocurre o qué hay que hacer en casos de este tipo, como pueda haber en cualquier plan de prevención o de cómo reaccionar. Hay que improvisar de manera sistemática en cada minuto, efectivamente. Hay que estar improvisando y corrigiendo quizás un poco ese sentido de la marcha, pero en una marcha muy clara. Sabíamos que teníamos que estar al pie del cañón, como suele decirse. Sabíamos que teníamos que volcarnos diariamente, podríamos decir las 24 horas del día, tanto en las que estás de forma presencial desde primerísimas horas de la mañana
digo desde las 7 de la mañana hasta horas muy tardías como la 1 o las 2 de la madrugada, y de cada uno de los días donde han pasado las semanas de lunes a domingo y se enlazaba otra vez con un lunes y otro domingo y era un bucle. Era un bucle donde, bueno, pues intentabas de alguna forma ver dónde estabas al día siguiente y valorar un poco dónde estabas el día anterior. Y hacer una valoración siempre. Yo creo que aquí ha habido una aportación brillante por parte de muchísimas personas, de muchísimas empresas que se han volcado con todo lo que es el pueblo de Villarejo. Empresas que en situaciones difíciles de suministros, de EPIs, nos han facilitado mascarillas donde incluso ni la propia administración disponía de ellas y han sido, en este caso, capaces de adquirirlas por otras vías a través de sus industrias y sus relaciones comerciales y nos las han ofrecido al ayuntamiento. Hablo pues de empresas como, por ejemplo, Vulcano, con la donación de sus mascarillas, o con Carlos, ¿verdad?, de Gastabien, que también nos ha suministrado guantes y productos de hidrogel durante todas estas semanas. Las personas que se han volcado fabricando y confeccionando esas mascarillas, que tuvimos la agilidad de que antes de que finalizara el mes de marzo en todas las viviendas de nuestro municipio, todos nuestros vecinos disponían, digamos, de una de ellas. La asociación, en este caso de agricultores, con algunos agricultores en particular, que se han volcado, que han salido a las calles, que han dejado sus tareas diarias del campo porque sabían perfectamente que era una lucha la que teníamos que mantener con el virus. La desinfección era uno de los puntos fuertes que teníamos que garantizar. Y bueno, pues un poco en ese sentido, como digo, empresas que nos han hecho, Julián, que nos propuso en este caso cortarnos las mascarillas de una forma inmediata, Antonia, que nos confeccionó, como digo, esas mascarillas iniciales para aquellas personas que no supieran coser. Y bueno, pues al final hemos estado apoyados siempre por un grupo de personas que nos ha trasladado siempre el oye, estoy aquí para colaborar. Era muy emocionante darte cuenta cómo muchísima gente quería sumarse a este empuje. Parece un tópico, pero situaciones tan extremas acaban sacando lo mejor de cada persona. Y lo mejor que sabe hacer cada uno en ese momento siempre es necesario. Uno es más generoso, otro tiene un tractor, otro sabe coser. Yo lo he percibido como a nivel de vecino, de casi testigo de lo que estaba viendo. Y es cierto que a lo mejor no conocías a nadie, pero daba sensación de un equipo que funcionaba bien a nivel personal, quitando ya a lo que se dedicaba cada uno. Cada uno ha aportado estos 3 meses lo mejor que ha sabido hacer. Y eso, de verdad que soy testigo de ello, porque me ha pillado cerca y he sido testigo y he estado pendiente de las cosas que habéis hecho, y la verdad es que daba esa sensación de que cada uno de nosotros, independientemente del campo en el que estuviéramos especializados, nos poníamos a hacer una cosa, a hacer otra, y la verdad es que ha funcionado dentro de las circunstancias bastante bien. ¿Sabes qué ocurre también, David? Que en esta ocasión, porque quizás en otras situaciones que han podido ocurrir otras desgracias, otras catástrofes, donde quizás se ve muy bien dónde está el riesgo y dónde está el peligro, las personas que deciden voluntariamente apoyar para de alguna forma contrarrestar esa situación de crisis, ¿no? En este caso, el peligro se intuye, pero no se ve. Al ser microscópica la situación, uno no sabe si está rodeado de virus o no. Y ante la incertidumbre, la mejor, y creo que ha sido la mejor idea que trasladamos, fue que en ese grupo de personas que estábamos de alguna forma pues abanderando esa situación de defensa y de protección a los vecinos y vecinas del pueblo, fuéramos un grupo reducido, porque eso también nos iba a garantizar de que en casos de contagios no iban a ser muy elevados. No se iba a extender. Exactamente, es decir, que nosotros mismos con nuestro querer ayudar no hiciéramos justo lo contrario, que estuviéramos contagiados y que ofreciendo nuestra ayuda sin saberlo, claro está, estaríamos contagiando a otras personas. Entonces, la estrategia era difícil porque eran muchas tareas y sabíamos que no las debíamos llevar a cabo muchas personas. Y además todas a la vez, es que ha sido todo a la vez. Aquí, como te decía, uno se despertaba y sabía qué es lo que había dicho, qué es lo que había hecho el día anterior y no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, digamos, al día siguiente, en cuanto a que conocías día a día hasta dónde podías llegar, pero desconocías cómo esto iba a evolucionar. Entonces tenías que estar expectante porque en cualquier momento surgía cualquier cosa y en base a qué es lo que fuera a surgir
así tenías que actuar, ¿no? En un sentido o en otro sentido. Siempre, como digo, con el mismo eje, el mismo pilar de planificación de trabajo, pero bueno, muy expectante, porque yo recuerdo esos momentos en los que decidimos también las personas mayores que no pueden salir, que son ese grupo de mayor riesgo, están en sus casas, están solas, no pueden salir, no sabemos cómo están. Pongámonos a llamar, ¿no? Los primeros días llamábamos a todos nuestros mayores del municipio de más de 70 años, según fuimos controlando su conocimiento en cuanto a cómo estaban, qué necesitaban, fuimos disminuyendo la edad de la población para llamar y cada vez ser más personas a las que estábamos llamando. Aquí se sumó, y es también de valorar tremendamente, todas las profesoras, en este caso, de la casita de niños que gentilmente quisieron participar, y nos distribuimos el trabajo por edades, por de alguna forma domicilios, para llamarles casi diría 2 y 3 veces en semana y saber si necesitaban alguna medicina, si estaba alguna de las personas enfermas, si necesitaban alimentos, y poder acercarlos, porque teníamos claro que lo que queríamos era que la gente no tuviera que salir. Es que, claro, lo grave y lo dramático de esta situación y de esta pandemia, en la gente joven quizá el riesgo de confinarte puede ser menor, pero una persona mayor tienes que sopesar mucho. El responsable político al más alto nivel tuvo que sopesar lo que podía valorar de si no lo encierro, ¿se va a contagiar? Si lo encierro, ¿qué patologías le pueden sobrevenir o si se van a agravar las que ya tiene? Claro, eso se tuvo que trasladar a vosotros, a los ayuntamientos, que sois la administración más cercana a las personas, con la que está más en contacto, y a ver de qué forma, de qué manera contrarrestabais el confinamiento, el que tenía problemas de tensión, claro, porque cuando uno puede salir se puede medicar, pero cuando al salir el riesgo es tan grande que al final el riesgo es al salir y es al quedarte en casa. O sea, la situación tuvo que ser inaudita. ¿Qué sentimientos, aparte de la incertidumbre, te llegaron a aflorar con más intensidad? ¿En algún momento afloró el abatimiento o en todo momento la moral del combatiente estaba alta? No quiero decirte que el abatimiento en ningún momento, es decir, no sé por qué, pero y fíjate que te decía que las jornadas eran muy largas en la dedicación horaria, diaria, y las semanas se unían unas con las otras. Había una sensación, y es algo que yo lo tengo grabado en mi mente, porque por un lado he sido una de esas personas que, intentando ayudar en todo lo que eran nuestras posibilidades y con todas las fuerzas que tenía en ese momento de alguna forma al alcance, ¿no? Me refiero a fortaleza física, de no dejar ni un solo momento de hacer una actuación que significara, en este caso, poder ayudar a alguien. Es decir, había que ayudar a todo el mundo que lo precisara, costara el tiempo que costara, y tuviéramos que hacer lo que tuviéramos que hacer. Yo me acuerdo, porque además siempre creí desde un principio que ante esa incertidumbre, ante el desconocimiento de no saber dónde está la localización, el foco principal de un virus en una superficie, en una zona concreta, pues era como tenemos que tener la garantía de que no hay centímetro cuadrado del municipio que no quede, por ejemplo, sin desinfectar. Era una amenaza invisible. Yo recuerdo que siempre he estado durante todos esos días acompañando desde el primer minuto a todos los agricultores, y el día previo pues salía con la furgoneta del ayuntamiento pues a comunicar mediante un equipo de megafonía a todos los vecinos pues que al día siguiente íbamos a salir a hacer este tratamiento de agua y cloro, y advertirles a que cerraran sus ventanas, ¿no?, más bajas, porque al final los atomizadores podían incluir alguna cantidad, aunque fuera pequeña, de agua y lejía en el interior. Lo puedo corroborar, ¿no? Porque alguna vez grabando he tenido que parar la grabación. Sí, bueno, al final ya sabes que la impulsión es potente, y eso es lo bueno, porque al final con este equipamiento, gracias, como decía, a todo lo que ha sido la voluntariedad de los agricultores, que lo han hecho de una forma brillante, pues porque no han querido percibir ni un solo céntimo de euro. Es digno de elogio. En lo que ha sido la dedicación horaria, la aportación de su maquinaria, el consumo del combustible de los tractores. Pero quiero decirte que era esa sensación, casi te diría de película, circular uno solo por las calles en una furgoneta, donde no veías absolutamente a nadie. Esto eran los primeros días, por no decirte el primer día de todos. Luego la gente ya veías personas en los balcones y te entraba esa satisfacción, ese escalofrío por todo el cuerpo cuando alguien se asomaba a un balcón o a una ventana y simplemente pues a saludarte o a darte ese pequeño aplauso de estás haciendo algo que viene bien a todos, el aliento, ¿no? El aliento. Era
una sensación de miedo porque no veías nada en la calle, de incertidumbre porque al final de la calle casi decías no sé lo que me voy a encontrar. Es que tenía que ser sobrecogedor. Y era una sensación que tengo muy grabada en el recuerdo. Entonces, por eso te decía, incluso personas mayores, muy mayores, que veías cómo corrían ese visillo de una ventana para asomarse, mientras que estabas o bien aplicando el cloro o bien con la furgoneta comunicando, ¿no? Era, si pudiera haber fotografiado esos rostros, yo creo que hubieran salido fotografías muy interesantes, buscando pues un poco en la mirada de esas personas de miedo, de desconcierto, por otro lado de tranquilidad, porque te veían como que... Una mezcla de incertidumbre y esperanza. Eso es. Y era un poco esa imagen que te decía que es quizás un poco lo más llamativo que puedo tener dentro del recuerdo de todo lo vivido durante estos momentos, así como mayor sensación, vamos a decir, de contraste. Por un lado, como te decía, de miedo y por otro lado de satisfacción a la vez, ¿no? Has dicho que las jornadas han sido maratonianas y es lógico, de mucho trabajo, desde primera hora hasta última hora, en bucle, un día, otro. A nivel familiar, todo el mundo necesitamos un apoyo cuando el trabajo nos implica trabajar más, a lo mejor trabajar lejos de casa, cuando el motivo que sea nos fuerza un poco más. ¿De qué manera se ha vivido en tu familia todas estas horas de trabajo y de riesgo? Porque no estabas fuera en una oficina precisamente delante de un ordenador, sino que estabas dentro de tu responsabilidad, además, luchando contra una amenaza invisible que en cualquier momento te podías contagiar y podrías traerla a casa. ¿Cómo se ha vivido en el seno familiar ese trabajo durante todos estos meses? Pues hombre, yo he tenido un apoyo tremendo por parte de Mónica, mi mujer, y al igual de mis dos hijos, de Mario y de Alba, todos los días, porque me marchaba muy temprano y volvía muy tarde y ellos se quedaban en casa solos. Pero bueno, también un poco tenía la tranquilidad de que también lo que estaba haciendo en parte también era por ellos, ¿no? Por todas las personas del pueblo y también por ellos. Bueno, pues volvía sin saber muy bien, como bien dices, al estar expuesto tantas horas, tantos días, bueno, pues no sabías si el virus lo traías tú también. Entonces, pues siguiendo todas las indicaciones y recomendaciones de las administraciones a nivel qué hacer, ¿no? Pues intentando en la medida de lo posible, pues como digo, la higiene absoluta de manos, el tema de los hidrogeles también para poder tener la desinfección plena, el tema de ropa, el tema de zapatos, intentar un poco que todo lo que era de exterior no estuviera en el interior. Y de esa manera, pues teniendo un poco pues esa esperanza de que con esas medidas al menos estábamos reduciendo el riesgo. Porque la certeza no la hemos tenido y es imposible tenerla, a no ser que tuviéramos esa visión microscópica que nos permitiera en todo momento poder detectar dónde está de alguna forma el virus, ¿no? Pero complicado porque no es una situación, como digo, visible. Yo creo que el poder ver ciertas cuestiones te hace estar de alguna forma más tranquilo, porque es uno de los sentidos que nos posiciona, vemos, y lo que hacemos es un poco nos orientamos respecto a dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero el no ver ese riesgo te generaba pues esas dudas diarias de, bueno, vamos a salir porque estamos comprometidos y sé que tenemos que salir. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? No hay más, claro. Que sea lo que Dios quiera. Hay una parte especialmente dramática, especialmente dura, que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia, y es que a los fallecidos no se les podía acompañar en ningún momento. En España somos de expresar nuestros sentimientos, de acompañar al cadáver, de estar velándolo, y lo que principalmente a más gente le ha resultado, sobre todo ese dolor y no poder expresar sus sentimientos, es algo desgarrador. En Villarejo, ¿cómo has podido tú afrontar no a nivel institucional, que eso, las leyes y las normas están ahí, pero a nivel personal, decirle a una persona, no, es que no puedes acompañar a tu ser querido? ¿Cómo has tenido que capear y que gestionar el hecho de poder decir a tus vecinos, porque muchos serían vecinos y algunos podrías saber o no si eran infectados o no, o muertos por COVID? ¿De qué manera has podido gestionar esos sentimientos tan encontrados? Pues la verdad es que ha sido una situación también para nada fácil. Yo aquí, además, que les quiero trasladar a todas las familias, como hemos hecho durante toda esta etapa, pues el mayor abrazo posible, el trasladarle todo el ánimo
a pesar de que somos conocedores y soy conocedor de que la situación es muy complicada, pero que sepan que, como digo, no solamente es que los familiares están acompañados, sino que además las personas que en este caso pues hemos perdido, pues que son personas muy queridas, muy recordadas y que siempre van a estar en el cariño de todos los vecinos de Villarejo. Es muy difícil donde pues los vecinos conocen tu teléfono y te llaman para hacer esa pregunta que tú me acabas de trasladar y tienes que trasladar una respuesta a una persona que es un familiar directo, una esposa, un hijo, una madre que no entiende esta situación de no poder acompañar en el último adiós como le gustaría hacerlo. Es muy complicado, pero bueno, pues hay que tomar ciertas decisiones de entereza, ponernos en situación, como yo creo que fue lo que hice. Es decir, como digo, no hay un modelo, no hay un documento que te oriente a cómo actuar en estos casos. No hay instrucciones, es que no hay instrucciones para esto. Y al final te dejas llevar un poco por ese sentido común que te permite de alguna manera empatizar con esa persona, acompañarla en esa situación y lógicamente estar trabajando desde ese mismo momento, aunque no lo expresas, diciendo que en la medida de lo posible, en cuanto nos sea posible, tenemos que hacer el mayor de los homenajes a todas estas personas que nos han dejado sin poder decirle muchísimos, sin poder ofrecerle nuestro último adiós, ¿no? Y ahí estábamos, intentando que ellos también entendieran que era una situación donde se entendía que era difícil no acompañar a ese familiar querido, pero a su vez estaba también en riesgo su salud y la de las personas que le acompañaban. Y era una situación que ellos tenían que entender, que no solamente efectivamente la dificultad estaba en acompañarle o no, sino en que ellos estuvieran también a salvo de ese contagio. Difícil, David, como cuentas, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios, día a día creo que hemos ido dando un pasito, avanzando en superar esta lucha contra el virus. Y como te decía, pues la apertura del cementerio municipal era una de las cosas que yo más deseaba tener. Además, el cementerio listo, quiero decir, vinieron días también de lluvias, vinieron días de viento. El cementerio se puso, pues, como es lógico, cuando hay viento y lluvia, ¿no? Impracticable. Y ahí también agradecer a todo el personal del ayuntamiento, sobre todo al personal de mantenimiento que ha estado día a día en la calle como unos auténticos campeones y campeonas, trabajando, intentando también ayudar en todas lo posible para que esto fuera, pues eso, una realidad donde ofrecer seguridad a nuestros vecinos. Y el cementerio fue uno de los espacios donde se volcaron tremendamente para trabajar. Roberto, como un campeón ahí al frente de todo ese equipo, porque él era el primero que quería que el cementerio estuviera adecuadamente visible para que las personas en ese primer día que pudieran ir lo encontraran cuidado. Un espacio como meses atrás había quedado y que por cuestiones del COVID hubo que cerrar y tan solo permitir el uso casi en exclusividad de 5 personas. Ha sido una guerra cruel. Sí. Ha sido una guerra cruel, sobre todo cruel. Enemigo invisible, sin poder decir adiós, como somos los españoles, los vecinos de Villarejo, de sentimentales, de queridos, de cercanos en ese momento, y no poder hacer todo eso para ti ha tenido que ser duro. Pero no quiero terminar este episodio con melancolía, con nostalgia. Seguro que de entre toda esta lucha ha habido anécdotas, cosas curiosas que, igual que las malas se te han quedado en la retina, seguro que las graciosas o las más cómicas, que las habrá habido seguro, las tendrás ahí. Cuéntanos alguna, si puedes, dentro de todo lo malo que ha sido todos estos meses de lucha, algo curioso, extraño cuando menos. Bueno, son varias al final también, con todo el equipo, en este caso pues de concejales que han estado echándonos una mano a sacar estas cosas para adelante, y fundamentalmente pues el equipo nuestro, ¿no?, de Ciudadanos, que hemos convivido. Casi diría, hemos estado muchísimas más horas en el ayuntamiento durante esas semanas, digamos, de los 2 primeros meses que en nuestras propias viviendas. Y recuerdo ese agotamiento en los primeros días que teníamos que embolsar mascarillas
y hacerlas llegar, pues son 14.000 mascarillas, no son ni una ni dos. Es que se dice pronto. Y montamos pues un taller, casi diría, de confección, de corte y costura aquí, todo el equipo, donde nos pusimos manos a la obra. Y en algunas de las veces, ya cuando llevabas cientos y cientos y cientos de bolsas y de mascarillas embolsadas, pues en algunas no metías la hoja o no metías las gomas, y entonces había que luego después buscar. O sea, pasamos también... Yo puedo decir que mi bolsa estaba completa. Pasamos momentos también un poco de equipo agradables, en los que también en algún momento pues teníamos que salir de la parte de digamos, un poco del apenamiento, ¿no? De esa tristeza, y de buscar una sonrisa en todo el equipo, porque no podíamos desfallecer. Éramos los que estaríamos... A todo hay que buscarle un lado, claro, sí, por lo menos negativo posible. Pues Jesús, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en este primer episodio de La Voz de la Encomienda, y habrá otras entrevistas, quizá también en La Voz, pero seguramente más frecuentes en nuestro canal de actualidad, como es Encomienda News. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, David. Me reitero en lo que decía al inicio, que enhorabuena por esta gran iniciativa, que yo sé que efectivamente es un proyecto muy bonito y con mucha proyección, no solamente porque trasladar información yo creo que es de interés para toda la ciudadanía, sino que además lo hacéis en un modelo poco explorado en el ámbito, digamos, municipal. Y esto va a hacer también que la comunicación y la información llegue a muchísimas personas, porque esa forma, digamos, de comunicación a través de la palabra es quizás un lenguaje más sencillo que entender, sobre todo en las personas mayores que tienen más dificultad para leer una noticia. Vosotros vais a contar esa noticia a viva voz, y eso va a hacer pues que tengáis muchísimos seguidores. Así que, y sobre todo lo que me alegro es que se abren esta posibilidad a muchísimas personas de nuestro pueblo que son, bueno, pues una maravilla en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que sienten, y que van a poder participar, como digo, todos esos sentimientos a través de estos micrófonos. Así que nada, muchísimas gracias de verdad a los dos, a ti, a José Julián, y como digo, muchísimo ánimo y enhorabuena. Los pelos de punta con lo que nos ha contado Jesús. He podido notar incluso en algún pasaje de la conversación que hemos tenido que se emocionaba sobre todo al hablar del comportamiento ejemplar de su familia durante la lucha contra el COVID. Esa es la faceta que vamos a ir descubriendo, que normalmente no conocemos o conocemos menos, de todos los personajes que van a ir pasando por aquí, por La Voz de la Encomienda. Pues hasta aquí este episodio. El equipo de La Voz de la Encomienda deseamos que los contenidos hayan sido de tu gusto. Si tienes alguna sugerencia, algún apunte que darnos o alguna idea que quieras que tratemos en nuestros canales de podcast, no te cortes. Déjanos un comentario en las notas del canal, en tu aplicación, en la aplicación que uses habitualmente para reproducir podcast, o visita nuestra página web encomienda.es y nos haces llegar todas las sugerencias y comentarios que te apetezcan. Ya sabes que puedes escuchar los episodios de este canal y los del resto de canales de la Encomienda Mayor de Castilla en la página web encomienda.es o en tu aplicación favorita de podcast: iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y muy pronto nos podrás escuchar también en nuestro canal de YouTube. Un saludo y hasta el próximo episodio.